Buenos días desde el madrugón, el podcast que de lunes a viernes os presentamos las noticias que transcribimos casi literalmente de las primeras ediciones de los periódicos de papel. Vamos con las de hoy, jueves 28 de enero a la 1:53 de la mañana en España. Os recordamos que este podcast lo tenéis disponible en 8 plataformas específicas de podcast, entre ellas Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Periódico ABC. Biden prorroga en el último momento el pacto nuclear. El martes hubo una conversación entre Biden y Putin y el miércoles el Parlamento ruso votó la prórroga del tratado Nuevo START sobre la reducción de armas estratégicas, por el que las partes se comprometieron a reducir su arsenal atómico en 2/3 partes, limitándolo a 1.550 ojivas y 800 lanzaderas, pero para el periódico El País son 700 lanzaderas. Vamos con ese periódico, El País. Estados Unidos y Rusia extenderán su acuerdo de control nuclear. Trump había eludido renovarlo y exigía que China también firmara el pacto, cosa que China se negó. Periódico La Vanguardia. Estados Unidos suspende las concesiones de gas y petróleo en terrenos federales. Texas es el primer estado que presenta una demanda contra la administración Biden y la gana. Se bloqueará la moratoria de un centenar de días para las órdenes de deportación de los indocumentados. Periódico El Economista. Biden fija la creación de 7.100.000 personas de empleo, de puestos de trabajo, a su plan medioambiental. Periódico El País. Putin llama a Europa a superar las diferencias y sellar una alianza con Moscú. El líder ruso confía en que se eviten los errores que llevaron a las guerras mundiales. Estas declaraciones las hizo en Davos, el Foro Económico Mundial, después de 12 años sin acudir. 7 días frenéticos para desmantelar el legado de Trump. Ha firmado Biden al menos 37 medidas, 30 de ellas en los primeros 3 días. El Departamento de Seguridad Interior norteamericano emitió una alerta sobre el riesgo creciente de ataques por parte de extremistas violentos por la llegada al poder del presidente demócrata. Periódico ABC. Putin eleva la presión, allana la vivienda de Navalny y detiene a su hermano. El Kremlin incrementa la represión tras las nuevas convocatorias de manifestaciones el próximo domingo para pedir la liberación del opositor. El gobierno ruso acusa a Occidente de buscar causar disturbios sociales agitando el caso Navalny. El presidente de la República Italiana, Mattarella, abre hoy en Italia la consulta con los partidos políticos. Conte no veta a Renzi y apela a un gobierno de salvación nacional. Renzi tampoco veta a Conte, pero prefiere a otros nombres. Periódico El País. Todos los gobiernos pasan por Renzi. La estrategia del líder de Italia Viva está dando frutos y el primer ministro dimisionario, o sea, Conte, no encuentra otras vías. Intentará sustituir a Conte, pero sabe que es complicado. La paradoja es que el ejecutivo más plausible es el que ya había antes. La pandemia fuerza a Francia a aplazar unas elecciones por segunda vez en un año. Convocará para junio las regionales, inicialmente previstas para marzo. La gestión de la pandemia impulsa las peticiones para destituir al presidente brasileño Bolsonaro. El pasado fin de semana
Hubo caravanas de protestas convocadas por movimientos de izquierdas y de derechas. Las peticiones para someterle a un proceso de destitución se multiplican. Ya rondan las 60 solicitudes, pero las probabilidades de que alguna sea debatida por el Congreso son escasísimas. Periódico El País. Alemania recorta al 3% sus previsiones de crecimiento en el 2021. Alberto Garzón avanza reformas para que el recibo de la luz sea más fácil. El ministro de Consumo considera que hay un oligopolio de 3 empresas. Periódico 5 días. La constructora ACS entra en Estados Unidos en el plan de aguas de San Diego. Apple gana un 29% más en el primer trimestre del ejercicio fiscal del 2021. Periódico El Economista. El gobierno aprobará por ley subir las pensiones con el IPC, el índice de precios al consumo. Las empresas Ferrovial y Lilium desarrollarán 10 vertipuertos en Estados Unidos. Los vertipuertos son los sitios donde aterrizan y despegan en vertical los aviones eléctricos. Periódico El País. Vamos con las noticias nacionales españolas. IZ apela a la unidad y diversidad de España al asumir la cartera. Expresó su compromiso con la Constitución, que a su juicio fue un profundo acuerdo entre españoles y solo puede mejorarse mediante acuerdos sólidos. Esquerra Republicana y Junts por Cataluña piden no asistir a mítines en otros municipios pese a haberlo autorizado. Periódico ABC. IZ asume como ministro un centenar de cesiones solo para Cataluña y el País Vasco. IZ arbitrará el traspaso de competencias nuevas y retomará la agenda que Sánchez tuvo con Torra. El Partido Nacionalista Vasco acoge con satisfacción la designación de IZ. No es nacionalista ni separatista, pero nos comprenden. La Generalitat arranca su carrera espacial con un nanosatélite. Se lanzará en Kazajistán y su nombre saldrá de un programa infantil de TV3. Un error formal amenaza con anular la sentencia del Pazo de Meirás. De confirmarse la nulidad, volvería al momento de la audiencia previa. Periódico La Razón. Salvador Illa afronta una querella por homicidio y lesiones imprudentes. Una asociación de víctimas del coronavirus le denuncia por su gestión negligente. El primer ministro británico impone la cuarentena en hoteles. La estancia de 10 días costará 1.500 euros. Los recogerán en el aeropuerto y los llevarán directamente a los hoteles con estrictas medidas de seguridad. La medida afecta a 22 países considerados de riesgo. Según el periódico La Vanguardia, AstraZeneca solo entregará el 25% de las vacunas prometidas el primer trimestre. Según el periódico El País, la Unión Europea exige parte de las dosis de las plantas británicas de AstraZeneca. Los retrasos de las entregas lastran las vacunaciones. Madrid paraliza durante 2 semanas los primeros pinchazos y Cataluña retrasa el segundo pinchazo para 10.000 personas. Las primeras dosis de Pfizer evitan el 52% de los contagios. Los beneficios empiezan a notarse a los 10 días, según la Generalitat, en un estudio hecho sobre 60.000 personas ya vacunadas. En un mes del 22 de diciembre al 22 de enero se han contagiado una cuarta parte de los infectados durante toda la pandemia. Esto es todo por hoy y os deseamos un feliz jueves.